Contralor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches. A ver si podemos ir pasando por alguno de los cuadros que nos ha traído para que nos vaya explicando. Luego le haremos algunas preguntas sobre este asunto. A ver si comenzamos. Ahí tenemos en pantalla este que usted nos ha enviado. A ver, mucha cifra. A ver si nos explica usted paso a paso. A ver, este cuadro muestra los saldos iniciales de las asignaciones del canon. En la primera línea podemos observar los saldos que los gobiernos locales, gobiernos regionales y municipalidades y otros, el gobierno central, tenían al 31 de diciembre de 2010. Es decir, que no habían usado. Los saldos que quedaron sin gastar. Sin gastar. 4.645 millones en gobiernos locales, por ejemplo. 2.360 millones en los gobiernos regionales. Ya. Se les transfirió en el año 2011 6.000 millones, 6.200 millones a los gobiernos locales. Ya. 2.135 millones a los gobiernos regionales. Ya. Ese es el dato importante. Total de transferencias, 8.500 millones. Ya. El total del canon, del presupuesto incorporado por concepto de canon en los gobiernos regionales y locales, en el año 2011 sumaron los 16.000 millones de soles, descompuesto en 10.000 millones de soles, 10.000 millones de soles en los gobiernos locales y 4.400 millones en los gobiernos regionales. Ese es el stock de dinero que tenían para gastar en el 2011. Ya. Sin embargo, se utilizan solamente 6.000 millones, alrededor del 60% en los gobiernos locales, y 2.941 millones en los gobiernos regionales. Lo que quedó al 31 de diciembre de 2011, lo que tienen para gastar este año, correspondiente a años anteriores, son 4.694 millones de soles en los gobiernos locales y 1.554 millones en los gobiernos regionales. A ver... Quedando un saldo total de 6.514 Y ese es dinero que no regresa al Tesoro, ¿no? Sino que está en las cuentas queda en las cuentas del Banco de la Nación. Del Banco de la Nación. Ya, regresamos. Mejor dicho, vamos al siguiente... Esta es la distribución de cómo se efectúa el canon. Uno de los problemas que hemos identificado es que la complejidad que existen en las normas relacionadas con el canon. Existen 30 normas legales vigentes entre decretos de urgencia y leyes que están relacionadas con la distribución del canon. En resumen, el 10% del impuesto a la renta, el 50% del impuesto a la renta, va a la municipalidad del distrito generador. Ya. El 25% a la municipalidad provincial, más los distritos incluidos en la municipalidad provincial. Ya. El saldo, 40% al resto de las municipalidades provinciales de toda la región. De toda la región, ya. Y el 25% restante a los gobiernos regionales. Ya. Hay un dato importante. El 20% de ese 25%, es decir, el 5% va a las universidades. Pero ¿quién es el responsable de entregarle el dinero a las universidades? Son los gobiernos regionales. ¿Que no le entregan? No necesariamente le entregan todo el dinero. No es un dinero para investigación, además. Definitivamente es para investigación. ¿Y ustedes tienen la información de cuánto han gastado en investigación? 19% del total del canon asignado a las universidades es lo que han gastado las universidades. ¿Cuánto será la acumulación? A ver, sigamos, por favor. Las universidades han recibido A ver, en este cuadro muestra las transferencias año a año. El total que ha recibido los gobiernos regionales y los gobiernos y las municipalidades en los últimos 5 años llegan a casi 35.000 millones de dólares. ¿35.000 millones de dólares? 35.000 millones de soles. Son 13.000 millones de dólares. Eso es una cantidad fabulosa. Y en la curva, el gráfico muestra la curva de cómo han ido recibiendo el canon, es el flujo. Entonces va subiendo producto del aumento de los precios en los minerales. El siguiente cuadro muestra los montos recibidos por las municipalidades, que en el año 2011 ascendió a 6.000 millones, 6.204 millones. Y el siguiente cuadro muestra los 2.135 millones que recibieron en el 2011 los gobiernos regionales. En resumen, el canon representa para el 17% del presupuesto ordinario. Ese es un dato que yo lo tengo aquí. El 27% del total del presupuesto ordinario proviene del canon en los gobiernos regionales y el 78% del presupuesto ordinario proviene
del canon en las municipalidades. Pero de presupuesto ordinario para inversión o todo el presupuesto. El presupuesto ordinario es el que el ministerio tiene asignado para los distintos gobiernos locales. De ese total, el 78% corresponde a canon. Eso es un montón, una proporción muy alta. Por eso el gobierno, eso incluye los gastos... O sea, se le suma. O sea, pero eso incluye todos los gastos ¿cómo se llama? ¿Corrientes? Los gastos hay un dato. Porque el canon es solamente para inversión. Es solamente para inversiones. Entonces, y el presupuesto ordinario es para los gastos corrientes. Eso hay que entender, hay que tenerlo bien claro. Ya. La ejecución, lo muestra el cuadro, es el 57%. Este es el dato que a nosotros nos preocupa, que solamente el 57% del canon ha sido invertido en los gobiernos locales, 65% en los gobiernos regionales, 19% en las municipalidades. Ahora, las universidades públicas, ¿cuánto tienen acumulado sin gastar de ese canon? El acumulado son 208 millones y han gastado 40. No, pues es mucho más. 208 millones, sí, han recibido. Es mucho más. Yo he visto hace 2 o 3 años, provenientes del canon. Hace 1 o 2 años yo tenía la cifra como de 800 o 900 millones de soles provenientes del canon. El total de los recursos ordinarios de las universidades son 2.900 millones. Pero lo que se le ha asignado para investigación... Me refiero a la investigación, al 5% famoso. El 5% famoso son 208 millones de stock al 31 de diciembre del 2011. Bueno, yo tenía otra cifra mucho mayor, pero en fin, de repente estoy equivocado. Estas cifras fueron obtenidas de distintas fuentes oficiales. Ya, bueno. Entonces, sigamos, por favor. Ya no hay más. Bueno, entonces, ¿cuál es efectivamente ya sabíamos que el canon no se usa en su totalidad? Para mí es una sorpresa que estén usando el 60%, yo pensé que gastaban menos que eso. Es casi una buena noticia. Bueno, es el 60% en promedio, sin embargo tenemos que ver cuánta plata está sobrando. O sea, no es un montón de plata, claro. Son 6.500 millones de soles que no se ha utilizado. Ese es nuestro punto. O sea, se están entregando dinero a las regiones y a las municipalidades y no se está utilizando. Que se haya gastado el 60%, pero sigue sobrando dinero. Se ha utilizado 9.000 millones de 16.000, quedando 6.000. ¿Cuál es el mensaje? Que estamos recibiendo dinero, las municipalidades y los gobiernos regionales, y no tenemos la capacidad. Por ejemplo, la famosa municipalidad de Espinar, que está en la cresta de la ola de la noticia. Espinar, a ver... Es decir, Espinar recibió 106 millones, tiene un stock de canon, de saldos acumulados de 106, y ha gastado 106 millones, y ha gastado 41, es decir, una efectividad del 39%. Ya, 39%, está muy por debajo del promedio. Claro, la que está en la peor situación es Pambamarca, en Cajamarca, 14%. Porque estaba viendo, por ejemplo, es una situación increíble, ¿no? Espinar tiene casi, sumando canon más otras fuentes, tiene casi 300 millones de soles de presupuesto al año. Correcto. Y tiene más o menos, no sé, 70, 80 mil habitantes, me parece. En cambio, un distrito como Ate tiene 500.000 habitantes y tiene 90 y tantos millones de soles para... No, entonces, es interesante la comparación. Es decir, no hay punto de... Son recontramillonarios. Entonces, ¿para qué una mesa de diálogo? De lo que se trata más bien es de que simplemente sean capaces de ejecutar. Eso es todo. Pero en fin, ya está. Una de las recomendaciones, mira, este es el informe que hemos entregado el día de ayer a las distintas autoridades del país. Es un informe extenso, muy detallado, en donde hacemos recomendaciones al Ejecutivo, al Legislativo y a los gobiernos regionales. La principal recomendación que nosotros podemos hacer en este momento es que se autorice el uso del canon en capacitar y contratar profesionales que puedan darle uso a este sobrante dinero. Porque el problema, quizás podemos ser algo injustos cuando no vemos la realidad del país. Sin embargo, tampoco podemos soslayar que sí tienen presupuesto proveniente de recursos ordinarios que podrían utilizarlo también en contratar profesionales
¿El caso de Cajamarca, por ejemplo? Cajamarca está en el 65% de utilización del canon, del stock del canon. Sin embargo, viene arrastrando también saldos importantes de años anteriores que no utiliza. Ahora, ¿no sería conveniente hacer recomendaciones también en relación al SNIP? Esto ya lo ha dicho acá, por ejemplo, el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Hay proyectos, porque el SNIP es para demostrar la necesidad y la prioridad de esa obra, ¿no es cierto? Y que no esté pues absolutamente sobredimensionada, etcétera. Pero una escuela, si alguien pide una escuela es porque la necesita, una posta médica, un camino, una carretera, un lugar apartado, todo eso son digamos, gastos. Agua potable. Agua potable, ¿cómo va a necesitar SNIP? Es obvio que una población necesita agua potable, si es que no la tiene. Entonces, se pierde 2, 3 años con todo este procedimiento. Entonces, por eso también no gastan. Hay dos cosas acá en este tema del SNIP. El SNIP está lleno de proyectos. Si uno entra al SNIP, va a encontrar los proyectos. No es un problema que faltan los proyectos. El problema es... Sí, pero se han desactualizado. Pues el SNIP, si usted pasa 1 o 2 años, ya no vale, porque han cambiado los precios, pueden cambiar una serie... Entonces tiene usted que actualizarlos. Entonces tiene que regresar a foja cero, volver a hacer todo. Es una cosa de locos. Bueno, ahí creo que hay un esfuerzo importante del sector de economía en tratar de descentralizar el SNIF y de descentralizar sus oficinas con el propósito de dar la asesoría. Pero muchas veces nos encontramos con las dificultades que las mismas autoridades se niegan a utilizar los recursos que el mismo Estado provee. Acá hay un dato interesante también. Si bien hay proyectos, o pueden estar desactualizados y se pueden actualizar, pero sí nos hemos encontrado con datos que realmente nos sorprenden. Por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, tenían recursos del canon por 79 millones y se gastó en infraestructura deportiva el 28%. En saneamiento, 8%. En educación básica, 8%. Y salud, 3%. O sea, 28% en losas deportivas y estadios. Bueno, pero eso... En San Marcos... Eso es lo que la gente decide. Pues, ¿por qué uno tiene que ponerse a decidir? A mí me parece que si tenemos una democracia y un alcalde es elegido por el pueblo, el alcalde tiene que tener derecho a cometer errores o a tomar decisiones políticas. Si él decide hacer eso, ya lo reelegirán o no lo reelegirán. Eso es la democracia. A mí me parece esto de un controlismo que no sé sino frenar las cosas. Y pretende digitar qué es lo que hay que hacer. La gente sabrá lo que quiere, pero entonces no le demos pues dinero y tampoco le permitamos que elijan a sus alcaldes. ¿Para qué los eligen entonces? Mira, ese concepto sería totalmente válido si es que no tuviéramos una situación en donde no existen carreteras, no existe agua y desagüe, no existe electricidad. Y no bueno, pues entonces lo nombra usted pues ministro de Obras Públicas y le quitamos todos los fondos a todos los alcaldes. Usted haga pues las carreteras, pero estoy seguro que si la carretera sí la van a priorizar, porque si es una demanda popular, si hay una demanda la van a atender, ¿no? Pero en fin.